Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por tenerlo aquí en este podcast de Vive en Modo Terapia. Buenísimo, gracias a ustedes por la invitación a conversar. Ro, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Maestro, pues como le escribía por mensaje, es un honor, para mí es un júbilo, la verdad, el que usted esté aquí con nosotros, porque hay algo que amo profundamente en esta vida y es la logoterapia. Y gran parte de ese amor por la logoterapia, pues de eso usted ha sido partícipe. Soy Qué amante bueno, amante de sus letras, amante de su filosofía de vida. La sigo profundamente con la Revolución del Colibrí y qué bueno, muchas gracias. tuve la oportunidad de conocerlo en persona ahora que vino a la Ciudad de México hace 2 años al Congreso de Logoterapia. Sí, Y me ahí, acuerdo, estuvo hermoso. sí, y ahí me firmó mi libro de Educar sin culpa, que es gran parte del tema que queremos hablar hoy. Este, si usted, Perfecto. si usted nos permite. Y pues, no sé Saben que si... hoy es un día muy especial porque me llamaron de España que el libro se va a traducir al chino, Wow. lo cual es insólito. Porque España, la editorial de España, bueno, en México el que tiene los derechos de mi libro es Esmael o LAG, ¿no? Las ediciones LAG. Pero menos en Uruguay, en todo el mundo tiene los derechos una editorial que se llama Plataforma Editorial. Y me llegó el mail en inglés y lo tuve que poner ahí en español a ver si había entendido bien, porque digo, no te puedo creer que. Y después hablé y me dijeron que faltan unos trámites, pero que. Así que no, gracias a ustedes, Ro y Claudia, por invitarme a conversar en estos tiempos tan locos que vivimos que poder conversar y intercambiar es súper importante, ¿no? Sí, sí, sobre todo un tema de tanta trascendencia para los padres en la educación de los hijos, ¿no? Que tanto Sí, acompañamiento necesitamos. sí, sí, yo Sí, ese libro, bueno, ahora ustedes me irán haciendo preguntas, pero creo que este, uno de mis grandes maestros, Pablo Dors, dice que a veces los libros son proféticos sin darte cuenta, porque ese libro yo lo escribí hace 10 años o 12, no me acuerdo, y ahora está más vigente que nunca, porque después de la pandemia, creo que muchos de los psicólogos y muchos de los educadores se dieron cuenta que no todo el mundo puede pagar una terapia, que la terapia no es accesible a todo el mundo. Ujú, Yo no hago terapia, por ejemplo, hace años. No veo a nadie, no me interesa en lo más mínimo. Si alguien me dice, que le digo que venga a tomar mate acá conmigo, pero o lo veo cada tanto, o le digo llamame por teléfono, cualquier cosa. Pero no hago consultas así. Mi señora hace terapia, mi hermano también, o sea, estoy rodeado de psicólogos, pero creo que tenemos que poner mucho foco en la prevención, ¿no? Tanto en las empresas como en las escuelas y en los colegios. Así que creo que Educar sin Culpa ha cumplido con ese rol y que ahora estos chinos estén interesados, bueno, algo habrán visto, porque creo que lamentablemente, y a la logoterapia también le pasa, no nos escapamos, la psicología sigue siendo predominantemente clínica e individual. ujú. Y precisamos ir hacia lo comunitario, ¿no? Hacia lo preventivo y hacia lo comunitario. y precisamente en esto que usted señala, maestro, de comunitario y preventivo, unos minutos antes de que usted entrara, lo platicaba con Claudia. A mí me parece, diría, importante y urgente llegar a, antes que todo, porque nuestro tema de hoy es adolescentes y sentido de vida. Ah, Pero, genial, gracias ¿no? por ayudarme. Claro, ¿cómo es llegar a los adolescentes y cómo descubrir este sentido de vida si no trabajamos con padres, si no trabajamos con los docentes? A mí me parece fundamental que antes de pensar incluso en el adolescente, ¿no? Porque llegan a consultorio, he tenido la bendición, maestro, de que
lo que tengo más en consulta son adolescentes, ¿no? Y llegan padres de familia, me urge terapia para mi hijo. Y yo aquí creo la pregunta, ¿la terapia la necesita tu hijo o la necesitas tú? ¿No? Este Sí, por trabajo, eso yo soy bastante exigente con los psicólogos, estoy cuidándome en las palabras, porque, porque eh, es verdad que muchos adolescentes también precisan terapia, claro, porque obviamente están mal, están angustiados, están solos. La pandemia también claro, reveló esto, ¿no? O sea, los chicos que estuvieron encerrados, la importancia de los vínculos. Pero tenemos que salir mucho, ¿no? Como ustedes están haciendo con este podcast, o un libro, o un video en YouTube, lo que sea, generar mucho trabajo en prevención, porque si no los papás también se sacan de encima, ¿no? Como tú decís, el problema, y envían al chico a terapia, se quedan tranquilos, después le piden un informe para que el colegio, viste, cumplir, que no les moleste el colegio con el nene. Pero bueno, después siguen en un ritmo de vida que es de consumismo, que es de depresión, de ansiedad, de alcoholismo. Y los chiquilines terminan siendo víctima de esa manera de vivir, ¿no? claro. No, y de hecho usted lo menciona en el libro, o sea, dice, el ejemplo es el que comunica. Si yo como papá no estoy, ¿no? Con un sentido firme, no sé hacia dónde voy, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Qué le estoy diciendo con esto que yo estoy haciendo? Por eso cuando estuvimos ahí, hubo un colegio que me invitó a trabajar con familia. Ahora voy con Marcela, vamos a Colombia una semana, todo Ujú. invitado por una editorial a trabajar, educar sin culpa con familias y con educadores. Más que una charla hay que hacer un programa de educación para familias, ¿no? Que tendría que ser obligatorio, porque si no se educa a las familias, no se puede creer que se esté educando a los chiquilines. Así Y es, como, salvo excepciones, algunos colegios lo llevan adelante, pero en general son pocos, porque les cuesta, porque también es difícil encontrar psicólogos que sepan hablar con las familias, o educadores, no tiene por qué ser siempre un psicólogo. Es difícil encontrar, ¿no? Docentes que sepan hablarle a los padres, les leen unas diapositivas de porquería, entonces no hay un contacto afectivo directo, cercano, pedagógico. Y, y si no se trabaja con las familias, esto termina repercutiendo en la salud mental de los chiquilines, que están muy solos, ¿no? En el fondo están muy solos, Claro. claro, y expuestos a los celulares, que es otra de las problemáticas que hoy en día influye un montón. Sí, y que de hecho en varios países ya se está tomando medidas al respecto de en Sí, un ciertas montón. escuelas ya no dejar. Australia, Ajá. Brasil, bueno, acá en Uruguay hay un proyecto. Acá en Uruguay hay varios colegios que ya lo aplican, aunque no hay una ley todavía, pero hay muchos que lo aplican. En Educar sin culpa yo lo escribí, por suerte, tirando algunas ideas. Y hay un libro fantástico de Jonathan Haidt que se llama La generación ansiosa, Ujú, y el ujú, último libro de Marian Rojas que se llama Recupera tu mente. En esos dos libros se habla clarísimo cómo nos han robado nuestra atención, ¿no? El nuevo coeficiente intelectual es el coeficiente atencional. ¿Y saben lo que decía la gran filósofa Simone Weil? Decía, amar es prestar atención. ujú. Entonces, hoy no hay tiempo para amar. Porque si estoy con el celular, quiero más el celular que a mi mujer. Y para mí claro, es más importante mi mujer que el celular, o mis hijos, o un paciente, o un amigo, si me invita un amigo a conversar, ¿no? Entonces hoy no hay tiempo para amar. Entonces no hay amor. Es muy fácil. Los padres dicen que aman a sus hijos, pero es un dicho. En la vida práctica están todo el día trabajando, estresados, y después en las casas les hablan mal, no tienen paciencia para que aprendan a comer, para que aprendan a vestirse. Cuando hay un problema, lo mandan al psicólogo, y a veces los psicólogos terminamos formando parte de un círculo que es enfermo. Por eso es muy importante la ética del psicólogo, claro, porque termina formando parte de un sistema que le da tranquilidad al padre, pero que no es operativo, ¿me explico? No genera un cambio real. claro, En algunos casos sí, pero muy poco, porque terminan siendo tal. Después, si el tipo vuelve a la familia tóxica y violenta y al bullying, la terapia una vez por semana le da un respiro, pero la mente no está solo en el cerebro. La mente está en los vínculos. Entonces, Ujú, si yo lo devuelvo al niño a un contexto o al adolescente donde hay violencia familiar o donde hay ausencia de límites o de amor y después hay bullying, entonces la terapia hace algo
pero a veces poco. Y de hecho, lo dijo Marian Rojas el otro día en la televisión, delante de 5 millones de personas, ya hay varias investigaciones que comprueban que el deporte es más efectivo que los antidepresivos. Claro. Entonces, Por- yo no veo psicólogos que estén hablando del deporte. Uno en mil. O sea, claro. nosotros con Marcela nos levantamos y nos vamos al club. No es opcional. Yo no pongo ningún taller aunque me paguen miles de dólares. Yo a las 8 de la mañana estoy en el club, o estoy nadando o estoy haciendo musculación. Ah, quiero una Para, charla, perfecto. Se la doy a las 10 de la mañana. No puedo, perfecto, llame a otro. Chao, gracias. Porque si no, no hacemos cambios reales en nuestra vida. Perdón, Ro. no, claro, para quienes nos están escuchando y no saben quién es Sí. Marcela, ¿nos puede compartir un poquito, maestro, por favor? Bueno, Marcela Rosena es mi exnovia y actual señora. Con quien lleva 30 casi, años juntos. es 30 correcto. años, sí. Y justo también ahorita Y quiero ir un poquito para allá, maestro, porque fíjate bueno, que usted habla de la familia. En el capítulo, cuando usted habla, ¿la familia de quién? Incluso habla usted que la familia es el lugar más seguro para las circunstancias de la vida. Pero en esta parte, ¿no? Para padres sí. de familia que nos están escuchando Mm. y en donde usted dice en el libro, vivimos en un mundo tan acelerado y en donde todo se recicla tan fácilmente, ¿cómo puedo trabajar para que realmente la familia sea el lugar más seguro para las circunstancias de la vida? Y ahorita que usted nos El, comenta, el, Ahí hay eso de la familia de quién lo saqué de un chiste de Mafalda. Que Mafalda dice, la familia, viste, no sé cuánto, y Mafalda pregunta, ¿la familia de quién? Porque, viste, y Kino trabaja mucho esa idea, ¿no? Ahora que acá en Uruguay están empezando las clases, ahora en esta semana pasada, entonces hay un chiste de Mafalda muy conocido, ¿no? Que la maestra dice, mi mamá me ama, mi mamá me mima, enseñando a escribir a los chicos. Y Mafalda le dice, se ve que usted tiene una madre fantástica, ahora enséñenos algo importante. O sea, y eso es algo que en logoterapia tenemos que hacer mucho, que es individualizar y personalizar. reducción, reducción. Porque Habla usted con el... la Sí, madre tiene que salir a trabajar. Depende cada familia. El padre tendría que quedarse en casa. Depende. Capaz que es un loco pobre y es mejor que siga trabajando y haga una terapia y cuando vuelva esté un poquito más normal, pero no que se quede en casa así este hombre que no tiene ninguna habilidad social y no tiene paciencia. Todo lo tenemos siempre que adecuar, personalizar. Entonces la familia sigue siendo, Shalom, que es un grande, ¿no? El de psicoterapia existencial, dice que los grandes problemas de la vida, ¿no? La soledad, la falta de sentido de la vida. Dice, cuando nos terminan desbordando, dice, acudimos a la familia, a los amigos, a un mentor espiritual, un profesor, a veces a los psicólogos. Esto, dice Shalom, estamos en cuarto lugar los psicólogos. ¿En qué momento nos creemos que somos los primeros? Es un narcisismo que es increíble. No somos los primeros. No estamos en la primera línea de fuego. En la primera línea de fuego está la familia. Entonces, cualquier psicólogo que no incorpora a la familia le está errando en su enfoque. Entra en cuarto lugar. Y por eso en los centros educativos, yo donde voy les pido, por favor, un psicólogo que sepa dar talleres para la familia, porque entonces haces un taller más grande, vences los prejuicios de los padres, el padre se sienta en el fondo, no importa que escuche, al otro día, al otro mes otro taller, al otro mes otro taller y de esa manera lo vamos como psicoeducando, ¿no? Por eso la familia sigue siendo un lugar donde aparecen los factores protectores, los factores de vulnerabilidad, donde le enseñamos a nuestros hijos a lidiar con las frustraciones y como tú decías, donde se aprende con el ejemplo, ¿no? Y aquí me hace mucho eco una frase que amé del libro, que la aplico la intento aplicar porque no le voy a mentir, a mí me cuesta mucho trabajo ir caminando en esta parte de ser mamá, ¿no? Porque voy siendo mamá en el día a día. Hoy tengo un adolescente de 15 Sí, años y una niña de 10, pero me encanta en esta parte cuando usted habla, maestro, más inclusión, menos explicación. claro, eso Y tiene que ver que los padres de hoy, y en ese sentido, en estos años ha empeorado mucho, porque en estos años han crecido mucho perdón, un segundito que se me trancó el Zoom acá, ya voy. Han crecido mucho los influencers, ¿vieron eso? sí, claro. Entonces está todo el mundo con los influencers, que a veces no son psicólogos, ¿no? A veces es un coach, que con mucho respeto a los coaches, pero
pero a veces un coach tampoco es un psicólogo, tiene una formación de 1 año o 2 años. Entonces a veces se dejan guiar por estos enfoques y, y se pierde justamente esto de... ¿Cuál era la pregunta que me... Ah, que tú decías lo difícil de ser madre, ¿no? Ujú. Las edades que tienen los y el tiempo que... También creen como que es muy fácil. Uno tiene que saber que cuando es papá va a estar 20 años dedicado, 20 años. Te lleva tiempo, te lleva economía, te lleva tu paciencia. Entonces no es soplar y hacer botella. Un hijo implica paciencia, implica Cabello también, maestro, a veces también cabello y... Bueno, pero todo eso implica mucha paciencia, mucho amor y también, claro, mucha formación, porque la vida actual, el individualismo, el trabajo, ha hecho que los padres estemos menos presentes en horas directas reloj y menos presentes emocionalmente. Por eso es que han crecido tanto las patologías en los chiquilines, ¿no? Chicos con 10 años con autolesiones, chicos con 10 años adictos al porno porque nadie controla el celular. Entonces, toda esa problemática tenemos que trabajarla con las familias para que ellos sean, que después van a descansar. Mis hijas tienen 25 y 22. Mm, Una está de viaje, la otra está con el novio, la otra viene. A veces nos hablan y nos piden consejo y todo, digo, pero ya tienen su autonomía, sus trabajos, su pareja. Entonces es re lindo verlas crecer. Ahora, el otro día me dijo un amigo, uy, tuviste suerte, te salió no, estudiosa tu hija. Suerte. no, Laburamos no, como locos, o sea, con no, Marcela, para poder darles lo mejor, para por supuesto. escucharlas, para tener paciencia, o sea, y eso es lo que también los papás tienen que ser conscientes de eso. Y después es hermoso verlas crecer, ¿no? Claro, no, Y yo coincido con usted, no es suerte, ¿no? Sí, claro. y es un trabajo arduo de todos los días, Todos los días, claro que sí. ¿no? Y ahora, hablando del tema de buscar el sentido, Sí. unido al tema de papás, ¿qué nos puede decir sobre eso? A ver. Este es un buen tema, es un lindo tema, yo les agradezco porque tiene que ver mucho con la construcción de la identidad, ¿no? O sea, el sentido de la vida tiene que ver mucho con quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Hay un dicho, a ver si me sale de memoria, hay un dicho que dice, esperen que lo voy a buscar, dice... Es importante pensar cómo uno vive su vida, ¿no? Pensar cómo vivimos, porque si no vamos a terminar viviendo como pensamos. O sea, cuando uno tiene una jerarquía de valores, un pensamiento, hacia dónde quiero, por eso es tan importante el lenguaje, ¿no? El desarrollo cognitivo fundamental para uno tener un proyecto de vida. Si no, uno termina viviendo como piensa, o sea, me lleva a la realidad. Entonces, en la adolescencia, donde tenemos todo el tema hormonal, todo el tema de la dopamina, ¿no? Todo el tema de las adicciones, de lo que seduce, la realidad seduce. Entonces, ahí es donde más tenemos que trabajar la corteza prefrontal, como habla Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, esta que es una genia, ¿no? Habla mucho de la corteza prefrontal, que es la que nos separa de los animales. La corteza prefrontal es la que permite que el adolescente tenga atención, lo que hablábamos hoy, concentración, que tenga control de los impulsos, que pueda planificar. Planificar. Entonces, eso hoy en día cada vez está más en riesgo, porque TikTok, el alcohol, los celulares, todo eso hace que estemos nosotros casi toda acción que tenemos hoy en día es reacción. Casi Ujú. toda acción es reacción. Por eso precisamos mucha logoterapia, que es parar, meditar para pensar cuál es mi respuesta. No siempre hablar, no siempre interrumpir, quedarnos en silencio. La espiritualidad hoy en día, ¿cuál es? El silencio y una pausa. Y Alejandro, ¿vos qué pensás de esto? La verdad que no lo tengo claro. Tendría que profundizar más. Déjame que investigo y la semana que viene hacemos un Zoom. No es todo, viste, busco en Google, mirá, robo esto. Ya todo es reactivo, todo es impulsivo. Bueno, en ese mundo están todavía más expuestos los adolescentes con el desafío del vacío, de la desconexión, ¿no? De la dificultad para tener metas a largo plazo. Por eso tenemos que ayudarlos mucho desde nuestra escucha, ¿no? Desde los sentimientos, desde compartir ese autoconocimiento, que también hay adolescentes fantásticos, ¿no? Que aprovechan mucho un retiro, una música, para autoconocerse mucho y poder tener guías. Yo creo que lo que falta mucho hoy en día para los adolescentes son guías, ¿no? Un papá, una mamá, un profesor, si los padres no están, que sea un guía psicológico, un guía espiritual, un guía
que lo ayude un modelo de cómo ser adulto. Porque la verdad que hoy en día los adultos no les estamos ofreciendo a los chiquilines un modelo de ser adulto. Tenemos adultos que no encuentran sentido de la vida, que están metidos en adicciones, que están adictos al porno, los propios adultos. Entonces, ¿cómo le transmiten a los hijos que vale la pena vivir, que vale la pena crecer, si son adultos que están con depresión, que no disfrutan, me explico, de la vida, que no pueden transmitir alegría? Yo creo que por ahí pasaría el ejemplo de cómo transmitirle sentido de vida a los jóvenes, ¿no? Ok, entonces, si bien entiendo, sería empezar al revés. O sea, en lugar de que el hijo trabaje para que esto, para trabajar con el hijo, sería trabajar con los padres para que esto caiga, ¿no? Claro, como, Sí, como dicen los psicólogos, el joven es espejo de los valores del adulto. ok. Por supuesto. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en ese espejo no nos queremos mirar nosotros. Y estamos tan disociados los propios adultos que cuestionamos al joven en vez de decirnos, pero para un poquito, este joven me está haciendo espejo con la manera en que yo me estoy vinculando hoy en día, con mi agresividad, con mi hiperconectividad que paso conectado al celular, con mi impulsividad. Y de esa manera nos permitiría hacer una revisión del adulto para entregarle a los jóvenes un adulto distinto, ¿no? Claro, y fíjese que yo justo iba para donde Klaus se fue, porque a mí me queda muy claro un ejemplo que lo vivimos cuando viajamos en avión. Lo primero que te dicen es, si hay un cambio de presión en la cabina y vienes viajando con un menor, lo primero que tienes que hacer es colocarte tú la mascarilla, ¿no? Para recibir el oxígeno y después colocársela al menor. Entonces, lo que yo escucho de aquí, maestro, es que si es primero un trabajo en mí como adulto, también un voltear a verme a mí, qué me está pasando, qué estoy viviendo, qué estoy necesitando para poderme dar al otro. Porque si yo no Bueno, ahí estoy está, eso lo escribí en La vida en tus manos, el capítulo uno, que es el adulto frágil, ¿no? Entonces hoy en claro, día tenemos adultos adolescentes. Entonces es así muy es. difícil que el adolescente pueda querer ser De hecho, adulto usted los si, llama de una si manera, pero muchos... no me acuerdo. ¿Cómo les dice maestro a los adultos? Tiene un nombre que sí lo señala en el libro de Educar sin culpa. Les dice a los adultos que siguen siendo adolescentes, les dice usted un nombre muy peculiar, Ay, no me acuerdo, ¿está aquí en el libro? Ah, no me acuerdo. Buscarlo y me lo decís, pero no me acuerdo. Pero Es cierto. ese adolescente, de hecho, los psicólogos me cuentan que muchas veces reciben a los papás y el adolescente es más maduro que el papá. Así ¿No? es. Entonces ahí está donde ven la realidad de la soledad emocional en la que están nuestros hijos adolescentes y no pueden encontrar un adulto en el cual apoyarse. Yo siempre les digo, en broma y en serio, los padres, disimulen, porque tu hijo quiere ser como vos. Y no Claro. estamos disimulando, o sea, no le estamos ofreciendo un modelo que valga la pena imitar. Por eso yo siempre trabajo con los adultos y con los docentes cuando me piden una charla. A veces me piden que hable a los jóvenes, no tengo problema, me encanta charlar con los jóvenes, pero siempre prefiero los adultos porque creo que es donde tenemos que empezar para que ellos puedan también ayudar a los jóvenes a crecer, ¿no? Ok, o sea que los adultos serían el motor de cambio. Claro, y obviamente que recogiendo la energía de los adolescentes, la Ujú. creatividad de los adolescentes, la impulsividad de los adolescentes, que también hacen que sean transgresores y eso es hermoso, pero estamos viendo que ellos, al no tener un límite, ¿no? Al no tener alguien que los frustre amorosamente, como hablo en Educar sin culpa, entonces quedan en una falta de normativa. Entonces estamos viendo narcisismo, estamos viendo psicopatías, no estamos viendo bullying, ¿no? Acá en Uruguay se acaba de hacer viral un caso horrible en una escuela que niños de 10 años agredieron físicamente a un niño de 5 años en un baño de una manera muy agresiva. 10 años tienen los agresores, 10 años, ni siquiera preadolescentes, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo tenemos que trabajar con las familias, los valores éticos, los valores normativos, ¿no? Ayudarlos a tolerar la frustración, a que se autorregulen. A que se autorregulen, a que puedan controlar sus emociones, que es otra cosa horrible que pasa hoy en Instagram por todo lo que vemos de coach que dicen, tienes que ser tú misma y tenés que... Mira, yo te digo cómo me siento, Claudio. La verdad que me parece horrible esa mariposa en el fondo, porque al ponerme una mariposa, vos me estás queriendo decir que la vida... Soy auténtico. Mira, estoy siendo un psicólogo que me dijo que tengo que ser auténtico. O sea, eso es horrible, ¿no? ¿Cómo le voy a decir?
Si a mí me causa rechazo la mariposa, es un problema mío. Pero hoy en día, en pos de la Ah, autenticidad, le tengo que decir a Rosana que me cae re mal que tenga una frase sobre el Señor. Me explico, porque yo no soy cristiano y odio. O sea, eso es lo que estamos viendo hoy en día. No hay autorregulación, no hay conocimiento de uno mismo para decir, si a mí me hace ruido la mariposa. Es un problema mío. ¿Cómo yo voy a ir a decirle a Claudia qué horrible la mariposa? Y la gente se cree que es auténtico y se cree que es honesto. Y así dañan todos los ámbitos laborales. Y hay muchos psicólogos que aportan para esto. Por eso te decía que estar mucho cuidado. Si no, no, espera un poquito, señor. No todas las emociones son para ser expresadas. El odio no. El odio no. Usted converse consigo mismo, haga su terapia para ver por qué la mariposa le causa rechazo, pero y después hablas con Claudia, pero hoy en día en pos de esa autenticidad, ¿no? Estamos siendo reactivos y falta mucho espacio para el conocimiento interior. Y una cosa hermosa que dice Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese es el espacio que tenemos que agrandar, esa es la espiritualidad. Que entre la acción y la reacción haya un espacio. Hoy en día no está ese espacio. Entonces la no. gente se emociona fácilmente. ¡Ay, qué linda que sos! ¡Qué horrible! ¡Qué lindo! Estamos así como perritos. Todo es, viste, qué lindo y qué feo. Y no me gusta y me gusta. Entonces precisamos silencio, precisamos espacio para poder darme cuenta quién soy, quién quiero y para poder tener amor. La verdad que es una mariposa hermosa la que tiene Claudio. ¿Cómo no me había dado cuenta con ese color tan lindo? Y quizás por algo la puso ahí tanto, viste, pero yo tengo que decir lo primero que siento, viste, porque soy auténtico. Entonces eso lo tenemos que nosotros en logoterapia decir, no, no, mire. Cambia el psicólogo, por favor, porque eso no es autenticidad, eso es impulsividad. Y eso es dañar los vínculos con su entorno. Entonces precisamos realmente generar ese espacio. La realidad te provoca, miren qué linda esta expresión, esto es de Pablo Dors. La realidad te provoca, pero yo tengo que tener espacio para ampliar mi respuesta. Y casi siempre la mejor respuesta es la no respuesta. Viene tu hijo adolescente, mamá esto, mamá lo otro, respiro, mantra. Mi hijo es un milagro, no es un problema. Mantra, disimulo porque el papá soy yo, porque la profesora me dijo esto, porque es una tarada. Lo dejo hablar, lo dejo hablar, lo dejo hablar. Y a los 10 minutos se le pasó. Y te viene y te da un abrazo enorme, dice, papá, gracias por lo que vos me En cambio, si yo le digo, después va y se enoja con el novio por lo que le dijo la madre o por lo que le dijo el padre, igual le termina el padre escribiendo al novio por WhatsApp o por Instagram. Mirá que mi hija está triste porque vos no la llamás, llamala. Los propios padres. O sea, o hay padres que llaman por teléfono al colegio del hijo que no se puede usar el celular, lo llaman los padres para... o sea, entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho con los adultos, que no estamos dejando que los chiquilines encuentren un adulto en el cual apoyarse. Y apoyarse es esto, silencio y tranquilidad. No lo que pasa que esto, que lo otro, porque mi madre, porque mi novio, escucho, sostengo, respiro, agradezco. De vez en cuando le digo, ah, sí, ah, mirá, ¿y qué más? Y nada más. Y al otro día, hija, al otro día, me quedé pensando lo que me dijiste. Miren qué lindo. Y entonces ya hay otro tiempo, hay otra capacidad de análisis. Claro, y yo agregaría escucho, sostengo, respiro y también como usted, como bueno, Ale, perdón, Ale, como usted indica en el libro, este, esta parte de soportar también la angustia, la frustración, porque amar implica sufrir, porque se está involucrado en el proceso del hijo. Es decir, no Claro. solamente, Bueno, ahí Rodi, diste en la tecla de educar sin culpa, ¿no? Hay dos palabras claves en el libro. Una que es la sobreprotección y la otra sí, que son las frustraciones, ¿no? Que tienen mucho que ver con la logoterapia. Hoy en día hay una gran cita que creo que la puse en el libro de Carlos Díaz. Carlos Díaz dice, amar más de lo que nos duele el posible dolor del otro. Amar más de lo que nos duele el posible... O sea, hoy en día al padre le duele antes de que le duela. Lo sí, estaba por claro, dejar la novia, ya le duele, y ya llama al psicólogo. No, pero todavía no lo dejó. Aparte, lo va a dejar a él, no a vos. Y si lo deja, pero el padre está tan metido en esa, viste, simbiosis con el nene, y yo he recibido mensajes de Instagram. Mi hija dejó con el novio. Bueno, señor, no se preocupe. No, pero yo estoy reenganchado.
con el no, ¿viste? Digo, sí, pero su hija está noviada con su novio, no con usted, por favor. Y capaz que hace 6 meses que lo quiere dejar al chico. Y capaz que no lo puede dejar porque los padres están enganchados. Pero fíjense qué patología. Claro, Es claro, mi yerno, mi nuera, mi yerno, mi nuera. ¿Pero qué es eso? Eso es que mi autoestima se nutre de que mi hija me quiera y tengo miedo que me deje de querer. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho la frustración, que es amar antes. Entonces, claro que me duele el posible dolor de mi hija, pero como yo amo más, dejo que le duela para que ella saque aprendizaje de ese dolor y no trato de que no le duela, que es lo que tratan todos. La crianza con apego, por ejemplo, ha hecho un mal tremendo. Mucha gente lo interpreta como no lo sí, deje. A mí me escribieron el otro día. Yo dije, déjenlo llorar al niño, porque me pidieron un video periodo de adaptación, ¿no? 5 años, ¿no? Y me salieron psicólogos escribiendo en las redes, pero ¿cómo? No hay que dejarlo llorar porque no sé qué, no sé cuánto. Y usted habla de crianza respetuosa, le pregunté, sí, bueno, respeto es dejarlo llorar, porque es permitirle al niño que exprese sus emociones y el apego que siente hacia sus papás. Se le pasa a los 10 minutos el llanto y enseguida juega y se divierte con sus compañeros, ¿no? Pero, viste, hoy en día nadie se banca el dolor del otro. O sea, y esto es un gran tema que nosotros, los adultos, tenemos que tener, voy a buscar la cita para pasarte la que es extraordinaria, tenemos que tener la fuerza para bancarnos la tristeza del otro. Y eso es algo que hoy en día no estamos dispuestos, me explico, a tolerar claro, la tristeza. sí, Entonces enseguida hacemos algo. Incluso a No, veces, nos acá, da acá tengo miedo. la cita. Lo que el enfermo, esto es de Franz Schalix, un jesuita que ya murió, un monstruo. Lo que ese enfermo necesita es ser escuchado y acogido. Escuchar requiere, por lo tanto, sosiego interior, así como valor para soportar el sufrimiento. Nadie soporta ver sufrir a los demás. Y esto es algo que tenemos que trabajar, que es soportar el sufrimiento del otro y sostener de nuestros hijos y lo que son psicólogos de nuestros pacientes, ¿no? claro, claro. ¿Y Y por qué? A ver, aquí siempre me gusta preguntar esto y es difícil. ¿Por qué tanto miedo al sufrimiento? A ver sufrir al otro. En su experiencia con los Bueno, papás, ¿por qué nos eh, da tanto miedo esa parte? con los y papás, o no sea, con porque los papás, papás, Clau. los papás dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Ok. Entonces ahí tenemos que decirle, mire, su hijo no va a sufrir lo que usted sufrió. Su hijo No, va a sufrir lo que él lo, precise sufrir para crecer. Por supuesto que no estamos hablando de maltrato, de abuso sexual, de traumas, ¿no? Porque otra cosa Claro. que hay que hablar de los padres, no todo dolor es trauma, que es otra cosa que hay que hablar con los papás. No todo dolor es trauma. O sea, si la novia lo dejó, es un dolor. En principio no es subrayado. traumático. Puede ser traumático si hubo violencia, si hay abuso, si no sé, si hay bullying, evidentemente, ¿no? Entonces, y yo le digo a los papás, no va a sufrir lo que tú sufriste. Ahora, muchos de nosotros cargamos con el modelo psicoanalítico, todavía típico, que es que los primeros 5 años de vida nos marcaron para siempre, ¿no? Y entonces no queremos sufrir. Entonces, pero si evitamos sufrir, evitamos crecer. Porque se aprende de la alegría, pero también se aprende del sufrimiento, se aprende del dolor, se aprende de las pérdidas. Y si yo lo exonero a mi hijo de la tristeza de que la novia lo dejó, si lo exonero de eso, que en realidad no lo exonero, lo dejo más frágil para los futuros sufrimientos. Esto lo dice Carlos Díaz en esa cita extraordinaria que la busco y se las paso, que debe estar en el libro, pero no sé ni en qué página está, que dice, como no queremos que sufran, cuando sufran, sufren más y el umbral del dolor baja. Entonces, con menos sufren más. ¿Me explico? Y de repente, en nuestra época, vos entrabas a dar un examen a facultad y te avisaban que tu papá estaba internado o que el abuelo lo habían internado, ¿no? Y que no se sabía si sobrevivía a la operación. Y vos tenías que dar todo el examen 4 horas sin saber si el abuelo estaba vivo o estaba muerto. ¿Me explico? Y al final salías y preguntabas, mamá, ¿qué pasó? No, está bien, venía a verlo, o se murió pobre, venía al velorio. Bueno, contar eso hoy en día a los padres les parece un escándalo chino, ¿me explico? Porque los exoneramos demasiado del sufrimiento. Ok. ¿Y qué tema con los límites? Ese es otro gran temor, porque nos hace impopulares poner límites. Hay esa Bueno, creencia. en Educar sin culpa, Amables. Ujú. yo lo primero que les digo a los psicólogos es no hablen de límites.
A los padres no les entra esta palabra. No puede ser que yo hace 30 años que soy psicólogo, Claudia. No puede ser que sigamos diciendo su hijo precisa límites. Evidentemente tenemos que cambiar el vocabulario. En ese libro yo digo frustrar. Mire, si su hijo no se frustra, no crece. Mira eso. Su hijo precisa límites. Está aburrido escuchar eso. No lo escuchan los padres, no registran. Los psicólogos tienen que aprender mucho de marketing, mucho de comunicación. No saben comunicar. Y meten a los padres el posgrado porquería que hicieron. El posgrado lo hiciste para vos y para tu ego. Para ese papá, palabras fáciles que entiendan. No le hables en complicado. Y menos PowerPoint. Ninguna charla con PowerPoint, por favor. Hablarle directo. Mire, si su hijo no se frustra, no crece. Ahora, frustrarnos pegar. Frustrarnos agredir. Frustrarnos maltratar. Frustrar es decirle con amor, con seguridad y con firmeza, te dije que no y es no, mi amor. Sostener el No le no. Ajá. preguntes a tu padre, que también te va a decir que no. Mamá, ya te dije que no, mamá, ya te dije que no. Y a la tercera ya no te lo dice más, o se pone a jugar o se distrae. Ahora, ese límite, esa frustración, no queremos nosotros frustrarnos. Mirá el drama de vuelta del adulto, ¿dónde Claro, terminamos? claro. No quiero frustrarme yo con la frustración de mi hijo. Por eso tampoco no quiero que se frustre él, porque en el Por fondo los supuesto. padres de hoy no tienen ni paciencia ni tiempo para bancarse que su hijo esté llorando o esté triste. O les parece, ya termino, que es otro problema de la salud mental de hoy en día, como por suerte se habla tanto de salud mental, tenemos otro drama, que muchos padres creen que si está triste entonces está con depresión. Digo, no, depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra. Su hijo está triste porque la novia lo dejó. Déjelo que esté triste, que esté llore, que salga a correr, me explico, lo sostiene usted, habla y no le vaya a escribir a la novia, por favor. De hecho, ya encontré el término en el libro. Ale, está en el capítulo de instrucciones para educar sin culpa. Y cuando se dice, al evitar el dolor se evita crecer, tanto el adulto como el niño. Por eso se llama adultescencia. Y ahorita, Adultescencia, ahí va. adultescencia. Y Es ahorita como el que, adulto frágil, sí. es correcto, y ahorita que usted habla de esta parte de la frustración, incluso en el libro habla del término medido en tiempo que dura esta parte en donde generalmente el adolescente, el hijo, va a estar solicitando, va a estar demandando, y se dice que son 7 minutos. Entonces, obviamente varía el caso, pero dice minutos más, minutos menos. Entonces dice, sé capaz. Usted habla y dice, sé capaz, papá, de sostenerte en el no, docente, de sostenerte en el no durante 7 minutos para poder No hay ayudar. tiempo. O sea, ese es el problema porque los padres, primero que no están convencidos teóricamente. Porque todos los psicólogos le dicen, si su hijo sufre, va a quedar como quedó usted. ¿Me explico? Entonces primero Claro, tienen claro. que, tienen, y de vuelta vuelvo con Pablo Dors y Víctor Frankl. Pablo Jalix, que es el maestro de Pablo Dors, dice una cosa súper profunda. El pasado se lo mira brevemente. Y todo el mundo viene de una historia, y muchos logoterapeutas, aunque no sean psicoanalistas, como están aburridos y se aburren de escuchar a los padres, empiezan con esto, y usted cuando era chico no sé qué, no sé cuánto. Entonces, nos hacemos lo que no somos psicoanalistas, pero muchas veces terminamos, me explico, para darle contenido a la terapia, hablando de la historia y nos convencemos que la historia es importante, no sé qué, no sé cuánto. No, no, yo quiero logoterapeutas de verdad. Al pasado se lo mira en forma breve, porque si no, alimento neuróticamente esa historia y traigo en el presente mi pasado. Y por eso su hijo, el padre no quiere que su hijo sufra lo que él sufrió, porque todavía él no hizo las paces con su historia. Claro que el pasado nos condiciona, pero no nos determina. Esto es la aplicación pura de logoterapia a la Claro, educación. terapia, El claro. pasado nos condiciona, sí, pero no nos determina. Y de eso va a depender cómo nosotros hacemos las paces con nuestra historia, cómo miramos a nuestros papás con compasión y con amor y con gratitud. Y a partir de ahí también empiezo a abrazar mi vulnerabilidad. Entonces, tú tienes que tener tiempo y paciencia para dedicarle estos años a tu vida, que van a ser muy exigentes porque la vida actual es muy exigente. Pero después vas a descansar. Pero ahora hay que cansarse mucho laburando de padre. Dice usted que el pasado no nos determina. Si lo están, ahorita lo están escuchando varios adolescentes, ¿qué les diría? ¿Qué sí los determina? Si no me determina el pasado, ¿qué sí me determina? No, la logoterapia dice que el ser humano se determina a sí mismo, pero ese sí mismo incluye el contexto. Mi familia, México, no sé, me explico, dónde vivo.
la mente no está solo en el cerebro, la mente está en los vínculos. Entonces, obviamente por eso es que también la historia familiar influye, pero también influye si tengo educación o no, si hago deporte o no, si me alimento sanamente o no, si Sí, tengo estrés o no. Todos esos otros factores también son factores importantes. Yo lo que le digo a los entonces, adolescentes es que ayuden a sus papás a que no los sobreprotejan, ¿me explico? Porque a veces claro. los papás solemos ser muy sobreprotectores y eso anula la autonomía, anula la confianza, anula la independencia. Eso es un factor importante de salud mental, porque los chilenos no confían en sí mismos porque nosotros terminamos sobreprotegiéndolos, ¿no? Y eso también es una educación desde el miedo. ¿Es así? Claro, sí. O sea, O, hoy en día, si yo tengo poco tiempo, ¿no? Estoy estresado, me paso laburando y aparte Instagram me manda por el algoritmo, ¿no? Los influencers que confirman lo que yo pienso. Entonces vos tenés que darle a elegir si quiere vestirse de rojo, si quiere vestirse de naranja, porque el niño tiene que elegir. Entonces, después decirle que no, que es un poco lo que planteamos nosotros, con amor y con cariño, pero el no, estoy trabajando para la fortaleza emocional de mi hijo. Estoy trabajando porque la vida no le va a mentir. El novio le va a decir que no, el jefe le va a decir, tenés que entregar el informe el viernes, ¿me explico? Sí, pero se me murió mi mascota. Bueno, llorá un poquito, pero entregame el informe porque tengo que entregarla a México. O sea, toda esta parte que tiene que ver con los límites, con la planificación, toda esta otra parte les cuesta mucho a los jóvenes hoy en día porque están muy acostumbrados y de hecho las empresas han tenido que cambiar mucho la manera de trabajar los recursos humanos porque viste, no me quedo en casa porque es híbrido, a veces tienen mucha paciencia y son unos cracks porque precisan la gente, pero eso también hace que los jóvenes muchas veces trabajan solos en su casa, les cuesta las habilidades sociales de trabajar en equipo, Ujú. no saben trabajar en equipo o a la primera de cambio se van si el jefe les habla mal. No quiere decir que los insulte, pero que les diga, bueno, tenés que entregar un trabajo. oye, Ale, y ahorita que te escuchaba hablar un poquito, voy a regresarme a esta parte de tu experiencia y que me hables em, de Marcela, de tu hermoso matrimonio de 30 años. Y en esta parte no me gusta a mí ni hablar de recetas porque es algo incluso que sé que va en contra, no, no que vaya en contra, pero que la logoterapia apunto como apuntarle a esta parte de ir en contra del reduccionismo, pero sí que me puedas hablar con más en tu experiencia de esta parte, cómo ha sido en tu paternidad, en tu familia, en esta construcción con Marcela, con estos 30 años, cómo ir compaginando esta parte de ser papá, que educar es cansarse amorosamente y sí que es cansado, es cansado físico, pero más emocional. En esta parte, cómo irlo relacionando, vinculando con tu relación de pareja, porque yo hace rato le decía a Claudia, ¿no? Le decía, me decía, ¿cómo están tus hijos? Y yo le decía, mi hijo está por entrar a la preparatoria, estamos ahorita en este proceso, mi hija está entrando a la pubertad, y entonces en esta parte, qué difícil es ir compaginando, porque sí somos muy papás, estamos muy metidos en esta área de mi maternidad y la paternidad, no en este caso de mi esposo. Y le decía, pero ¿sabes qué? En esta parte de ser esposos, híjole, ahorita estamos así como, ¿no? Siendo tan papás que nos está costando trabajo, ¿no? Ser el esposo y la esposa, que también creo que es importante y nuestros hijos lo necesitan. No, no es que es lo más importante de todo lo que dijiste. Porque yo siempre decía en mis charlas, y imagínate que me ganaba el odio de muchos, lo más importante es tu marido antes que tus hijos, y lo más Claro. importante es tu mujer antes que tus hijos, lo más importante es tu ex antes que tus hijos, lo más importante es tu papá, o lo más importante soy yo mismo si no tengo hijos o si no estoy en pareja. Entonces, cuando uno logra eso, tener esa fuerza, también le damos respiro a los chiquilines. Por eso hizo tanto daño la pandemia. Sobredosis de padres y sobredosis de pantallas. Entonces los gurises no podían respirar. Y el gurí precisa transgredir, aparte precisa confiar en sí mismo y no está mamá y papá y me pongo a cocinar solo a ver si me sale, o resuelvo un problema de mi hermano que está triste
y gracias a que papá y mamá no están, y entonces los hermanos aprenden a maternar y a paternar del modelo que los padres le dimos. Así Es una, es. po- y entonces nosotros queremos estar todo el tiempo porque nuestra autoestima se nutre de que nuestros hijos nos quieran y eso es lo que tenemos que trabajar como adultos. Entonces, yo soy un agradecido, no te puedo hablar mucho porque me voy a poner a llorar, porque este, yo le dediqué mi primer libro a Marcela y le puse, si usted está en pareja, ya está en terapia. O sea, yo no Ah, estaría aquí hablando con ustedes si no fuera porque Marcela me dijo hace 12 años, vos no podés seguir viviendo más así, Ale. Yo tenía 30, 40 pacientes por semana, estaba más loco que una cabra. Me dice, sentate a escribir, que tu sueño siempre fue escribir. Por eso siempre, cuando doy un taller para padres, siempre les digo, tres preguntas. Primero, ¿cuáles son tus sueños, mi amor? Primero, vos no podés seguir viviendo más así. Que se lo digan uno a otro la pareja, ¿no? Vos no podés seguir viviendo más así. Y que el otro interpreta a qué se refiere, que no se lo aclares, para que piense un poco la normal. Segundo, ¿cuáles son tus sueños? Y tercero, lo más profundo, ¿en qué medida la manera en que yo te estoy queriendo te está ayudando a hacer tus sueños realidad? Porque somos cómplices y compinches para que qué tu pareja bonito. haga realidad sus sueños. Y entonces yo no, me emociona muchísimo porque mi maestro dice una cosa muy profunda, ¿no? La separación es una ilusión. Yo no sé si soy Alejandro. O sea, somos todos, me explico. Y Marcela, este, lo que le pido a Dios es que me dé fuerza para ayudarla a hacer sus sueños realidad. Y creo que eso las chiquilinas lo han mamado en familia, ¿no? O sea, han visto eso, ¿no? Ese ambioma familiar, ¿viste? Que los padres se tomen tiempo para salir, para ir al cine juntos, para conversar, también para discutir, que es otra cosa que siempre les digo a los padres, ¿no? No es ocultar que discutimos, porque también ellos pueden aprender a ver cómo se discute con cariño, con respeto, sabiendo que papá piensa distinto que mamá, votan distinto políticamente incluso, mira qué bien. Y después ustedes le da libertad. Mamá vota esto, yo voto esto otro. Y miren qué lindo, no que todos tengan que ser del mismo cuadro de fútbol, del mismo partido político, qué horrible. Es una cosa hermosa que tengamos hijos que piensen distinto. Este, y eso, y después una cosa que a mí me hace llorar muchísimo, que es de Pablo Dors, que se los recomiendo enormemente, Biografía del Silencio. Pablo dice, cuando hay entrega no hay esfuerzo. Entonces Ay, no me vengan los padres entonces con Sí, lo que sí, me sí, mato trabajando y no sé qué pavada china. Porque eso es la neurosis. Cuando hay entrega, no hay esfuerzo. Porque no puede haber milagro más grande que llegar a tu casa y que tu hijo te diga, mamá, mamá, espera un poquito, mi amor, que ya voy. ¿Me explico? En cambio, anda con tu padre, anda con tu madre, anda con la abuela. Entonces, ¿cómo no van a estar más locos que una cabra y todos en manos de psicólogo? claro. Perdón que me enojo, pero... no, 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 es la Y lo otro emoción, que es es súper emoción, importante, claro. lo otro que es súper importante es que esto es de Pablo Dors, ningún prójimo puede darnos esa seguridad radical que buscamos. No puede ni debe darnos. El otro no está ahí para que tú no te pierdas, sino para vivir juntos la aventura de la perdición compartida. Ama a los demás, pero no te olvides de vos mismo. Nosotros crecimos en un modelo muy judio-cristiano. Ama a los demás como a uno mismo, pero nos olvidamos del como a uno mismo. Entonces, si no está este amor con uno mismo, que Claro, para sí, mí te lo da la meditación, o sea, yo he descubierto que la meditación es más importante que la terapia, porque la terapia sigue siendo mental y precisamos una logoterapia espiritual. La meditación que nosotros hacemos, la de Pablo Dor, que es Amigos del Desierto, es 25 minutos en silencio por día. Todos los días, 25 minutos en silencio. No es escuchar nada, nada. Es todo un retiro, pero bueno, Salix, que fue su maestro, hay muchos otros modelos, ¿no? Pero estar en silencio contigo mismo, ves tu ego y ves lo loco que estás. Y quedarte en silencio y no poder huir de tus pensamientos, y no poder huir de tus sentimientos, y no poder huir a comer, ni huir a hacer deporte, sino quedarme. Empezás a amarte a vos mismo, no te queda otra. Y eso te permite amar a los demás. ay, ay Dios, cuánta a mí, emoción.
Sí, a mí me gustaría compartir un párrafo que son ocho líneas del libro, este, como para resaltar un mucho de todo lo que usted ha comentado aquí, maestro, del capítulo de Ser felices, desear menos, que justo habla usted del sentido, buscar el sentido, y, y dice, el sentido es lo que nos motiva cada día para levantarnos y realizar nuestras tareas cotidianas. Muchas veces el sentido no se ve, no se percibe ni se capta, pero la esperanza en el fondo nos mantiene con ánimo. Nos desanima no saber hacia dónde vamos, si vamos solos y si no confiamos. El sentido de educar es guiar y se contagia cuando estamos unidos, tratando de dar lo mejor de nosotros. Si la desesperanza nos atrapa, caemos en la apatía, el desinterés, la rutina y la tristeza. Educar es confiar, tener esperanza en el futuro y en el sentido que late detrás de cada decisión plena. Entonces, me Claro, parece, porque a veces no vemos el sentido de algo hasta después que pasó, ¿no? De vuelta a Carlos Díaz, que es un filósofo español que vive ahí en México, que es un crack. Carlos dice, la felicidad solo existe en el pasado, porque el presente siempre está amenazado de posible infelicidad. Entonces, otra cosa que tenemos que dar mucho en los cursos de logoterapia, ¿no? La diferencia entre felicidad y placer. Todo es dopamina, todo es placer. Entonces, los padres no pueden sostener esos 7 minutos que tú decías hoy, Ro, porque esos 7 minutos de una rabieta de un hijo, para ellos es el fin del mundo. claro, Porque claro, aparte en el medio está el jefe llamándole, el celular sonando, y tengo que hablar porque mi trabajo en el fondo es más importante que mi familia. Entonces, sí, hay que estar muy bien centrado, muy bien ubicado, con mucha calma, con una familia que te apoye, tu pareja, tu expareja o amigos, si no estoy en pareja, ¿no? Para educar en tribu, como se dice ahora, si no, no, para un poquito. No atiendo a mi jefe porque mi hijo está llorando con 7 años y me precisa. Cosa que después, a los 14 años, cuando también llore, también sepa que papá está. Y después, cuando siga llorando, ya no me precise tanto más a mí. Nos va a precisar toda la vida. Yo sigo precisando a mis papás hoy en día. Me explico, o sea, murió mi suegro el año pasado y me acuerdo que en el velorio me abrazó mi papá y yo lloré como un marrano. Venía llorando, pero no abracé, no solté el llanto tanto que cuando me abrazó mi papá. Y eso que estaba con mi suegro 30 años juntos, porque toda la vida juntos, ¿no? Entonces, y todavía me emociona, ¿no? Mi papá me decía, lo querías mucho, me decía, y tipo, ay, sí, que no me había dado cuenta todo lo que lo quería. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Permitirles eso. Entonces, si no les permitimos esa tristeza, le damos el celular, los chilenos terminan siendo adictos al celular, ¿no? O terminan buscando un coach por internet o un psicólogo por internet, con todas esas cosas que estamos viendo y desaparecemos nosotros como figuras para ayudarlos a modelar las emociones, ¿no? Que es, está bien, no está bien, estás triste, me quedo acá. A mí también me pone triste tu tristeza, pero vamos a cocinar juntos o escuchamos una canción o simplemente cada uno está trabajando y vemos si tenemos que hablar. A mí una cosa que me enseñó mucho Pablo Dors, y la verdad que no lo había aprendido con nadie, es un mantra súper poderoso que ahora se lo digo a los padres, lo puse en la nueva versión de Educar sin culpa, quítate del medio. Mamá, mamá, el mantra, quítate del medio. Y quizás aparece el papá. Me paso quejando que el papá no aparece. No aparece porque aparezco yo antes. O la mamá, ¿no? Porque a mí la ansiedad me gana, viste, de mano, entonces a veces aparezco. Y quizás aparezca el papá, quizás aparece la abuela, quizás no aparece nadie y lo resolvieron entre ellos. Y es ahí como de a poquito vamos dejando que ellos se nutran de sí mismos, ¿no? De su confianza, de su autoestima, de su autonomía, porque crece la autoestima si pudieron resolver un problema solos, ¿no? Así que es un mantra súper. Yo me lo digo hasta ahora, a veces con mis padres, cuando veo que mi hija sale en la bicicleta y no se pone el casco, ¿no? Y bueno, tiene 25 años, y bueno, viste, digo, le voy a mandar un mensaje, o sea que me lo aplico a mí mismo, ¿no? Y ahí por suerte me aparece mi maestro y le digo, no, Alejandro, tranquilo, quítate del medio, este, porque tenemos este afán por intervenir, ¿no? Y eso genera mucho estrés y mucha ansiedad. y bueno, ya para ir cerrando un poquito este podcast que ha sido de verdad una delicia, un honor estar con usted, maestro.
Un privilegio tenerlo aquí. Privilegio tenerlo estos momentos. Un eh, gustazo. Muchas gracias a ustedes por un la invitación. escritor, maravilloso logoterapeuta. Y fíjese que con todo lo que usted nos ha expuesto me hizo recordar una película de Marvel. Mi personaje favorito es Pantera Negra y justo me hizo recordar esta parte con todo esto que nos ha narrado, cuando él llora la muerte de su padre y en sueños entra y lo ve y habla con él y le dice, papá, no puedo vivir esta vida sin ti. Y entonces le dice el papá, no me digas eso, por favor, porque si tú no puedes vivir la vida sin mí, me dices eso, significa que yo fracasé como padre, porque yo te eduqué precisamente para que tú pudieras vivir sin mí. Y creo que con esto recojo gran parte de lo que usted nos ha dicho, ¿no? Esta Esa parte, escena, esa escena está en El Rey León. también está en Cuando, bueno, yo la vi claro, grabación. cuando Rafiki le muestra en el espejo a Simba, a su padre, a Mufasa, primero no lo ve, fíjate vos, como nos hace falta tiempo para mirar, ¿no? Le dice, tu papá está muerto, y le dice, no, está vivo. Esto es una terapia. Tu papá está vivo, te dice, ven y te lo mostraré, le dice Rafiki. Y va al lago y le muestra y dice, yo solo me veo a mí mismo, porque eso hay que mirar mucho a uno mismo para empezar a ver a nuestros padres. Claro, claro. Y cuando aparece Mufasa le dice, recuerda quién eres, ¿no? Que es un poco eso que tú estabas diciendo, y que confíe en el fondo en él. Si no quedamos, y eso es lo que tanto el psicoanálisis como la logoterapia, cualquier terapia, puede pecar sin querer, de infantilizar a un paciente, de dejarlo eternamente dependiente, ¿me explico? De no por decir, no, ahora tú confío en ti y mañana capaz que si prestas una terapia o es otra terapia o no sé si soy yo el mejor psicólogo para vos. Generar siempre esa libertad, ese aliento, ¿no? Y los psicólogos están desesperados llamando a los pacientes a ver si van a volver a la terapia, ¿me explico? O sea, por favor, qué vergüenza. Den las altas y que no te importe si el paciente vuelve. ¿Cuándo volvés a retomar la terapia? Y ya ponen el estado de WhatsApp. Tengo las horas libres, no sé qué, no sé cuánto, todos encantados. O sea, yo soy muy crítico de eso porque me parece que por eso los psicólogos no tenemos buena prensa si seguimos poniendo foco en lo clínico. Pero es un hermoso pasaje, Ro, ese, y tiene que ver con eso, ¿no? En el fondo es liberar a nuestros padres, ¿no? Eso lo puse en Educar Así sin es. culpa. Liberarlos, que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en su momento, con el entorno que vivieron, con la educación que a su vez los abuelos le pudieron dar a ellos. Hay muchos paréntesis para poner y nosotros los juzgamos demasiado pronto, ¿no? Y le comparto que hice en mi consultorio el ejercicio que usted sugiere aquí en el libro, la actividad Sí, del perdón. Lo trabajé también, o sea, tanto de padres a hijos como de hijos a padres. No sabe qué revelador fue. Ayer le compartí un poquito de esa, Clau. No sabe, este libro para mí ha sido, eso ¿verdad? es lo más importante de todo el Un libro. regalo. Así Lo como me más escribió, importante es sí, esa meditación. Yo la hago en todas mis charlas, igual si estoy en una empresa o algo, termino con esa meditación, ¿no? Y he tenido la suerte de hacerla con mis papás presentes. Y ha sido súper, súper. La última vez la hice acá en Uruguay, había 1.200 personas y estaban mis papás y entonces me bajé del auditorio con el micrófono y los abracé a cada uno, mientras le pedía a la gente que hiciera lo mismo con un compañero que estuvieran al lado, aunque no fuera su papá, ¿no? Pero que hicieran como esa experiencia linda de liberarlos, ¿no? Porque, y en ese sentido, yo creo que ahí sí aparece la logoterapia, que es la gratitud, el perdón, ¿no? La compasión. Si no sin querer, por eso es que los padres, viste, también siguen abrazados a las teorías que dicen, viste, que si tu padre no hubiese hecho lo que hizo, tú no serías el que sos, ¿no? Eso es lo que así prenden los es. padres de hoy, ¿no? Entonces todo es para atrás. Entonces yo les digo siempre, cambien el psicólogo, cambia el psicólogo. Si tu psicólogo te dice que te lo puede decir con palabras, o te lo puede decir, que lo que es peor, no con palabras, sino implícito, que es 10.000 preguntas de tu historia, 10.000 preguntas, ¿no? Entonces sin querer le está diciendo que si mi madre hubiese hecho otra cosa, ¿viste? Por eso yo no quiero repetir con mi hija, están todos metidos en un paradigma determinista y fatalista, ¿no? Y a nosotros también nos van a juzgar nuestros padres. ¿Por qué hiciste nuestros hijos? ¿No? Ya nos están juzgando, ¿no? Y nadie zafa de eso, ¿no? Claro.
Y esta parte importante de verlo siempre como posibilidad, ¿no? Claro. Tenemos que ir cerrando. ¿Qué nos quiere Bueno, decir para cerrar? no, agradecerles a ustedes esta conversación tan linda y tan emotiva, tan profunda. Súper lindo conversar con ustedes y gracias por difundir mi trabajo, por difundir y cuentan conmigo para lo que yo los pueda ayudar, encantado. Bueno, pues entonces lo invitaremos a una segunda sesión porque hay mucho que platicar. Sí, por favor. Y nos encantará tenerlo nuevamente aquí porque es un tema de vital importancia y urgente. Y como bien dice, es Sí, parte de la prevención. sí, sí, tenemos o sea, a ver, para que se entienda bien, yo no estoy en contra de la terapia, ¿no? Mi señora hace terapia, mi hija chica está estudiando psicología ahora. Lo que digo es que la psicología es más amplio que la terapia, Por ¿no? Que nos supuesto. demos cuenta y que nos demos cuenta que creo que en eso la pandemia ayudó, que nos demos cuenta que no todo el mundo puede acceder a un psicólogo, que nos demos cuenta que con psicología preventiva se puede ayudar un montón. Después que haga terapia el que lo precisa, el que lo necesita y el que lo puede pagar. Pero si como logoterapeuta generamos talleres con familias, talleres con educadores, talleres en empresas, vamos a llegar a más gente y también con un modelo muy psicoeducativo. Y eso me parece que es muy lindo. Yo me dedico al trabajo en las empresas, por ejemplo, vivo de eso y tengo trabajo todo el año y ahora voy a Colombia y después voy. O sea, también trabajé mucho, pero hay muchos colegas que trabajan en esto, o sea, de que hay mucha necesidad hoy en día de trabajar grupalmente, ¿no? Y bueno, y creo que la logoterapia precisa también aliarse con estos modelos más preventivos, ¿no? Así es. Ro, ¿algo más que quieras comentar? Pues nuevamente, no voy a dejar de agradecer el que haya usted aceptado la invitación. De verdad, ha sido un deleite, maestro. Y bueno, aquí se cumplió lo que me firmó cuando vino acá, ¿no? Porque Ah, qué bueno. para que te acompañe a crecer con amor. Y como Me usted alegra dice, mucho. sí ha cumplido el objetivo porque justo ahora vamos a escuelas, ahora vamos a un trabajo en consulta, estamos trabajando con familias, o sea, como usted dice, este libro me está acompañando a mí a crecer con amor desde mi ser mamá y también en este ser hacia los demás, que creo que es también uno de los grandes objetivos de la logoterapia, ¿no? La autotrascendencia. Ujú. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Un abrazo preguntarle, enorme. doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar? Si nos da sus redes, si Por los favor. quieres Ale de seguir. Barbieri es el Instagram, en vez de Alejandro Ale, la página también es aledebarbieri.com y Ale de Barbieri es el Instagram. Y me escriben por ahí. También tengo un podcast que es Curiosamente, ahora se pila que no lo actualizo, pero se llama Curiosamente, donde tengo todo lo de Educar sin culpa, La vida en tus manos. En la pandemia hice muchos podcasts, se llamaba Terapeuta Coronavirus, que era qué nos estaba enseñando el coronavirus en ese momento. Así que nada, a las órdenes y mil gracias. Muchísimas gracias. Esperamos en México pronto, maestro. Espero Lo que sí, un abrazo esperamos. grande. Y yo les pido Muchas cualquier gracias. cosa, nos encuentran en redes como Tu Terapia MX. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ok. Y Ro, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, Clau. En mis redes sociales como logoterapia 365-RO de Ro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Hasta pronto.